Pero lo que nos interesa como iglesia es no olvidar lo importante. Usted y yo, por dogmas de hombres, no podemos alejarnos del Señor. Usted y yo no podemos enfocarnos en traer el dinero al alfolí y olvidarnos de amar al Señor, que no es otra cosa, como hemos visto, que obedecerlo. Porque eso es a lo que Jesús le da relevancia. Y usted y yo somos seguidores de ese Cristo, del Mesías, de, como dijo Juan, en el que el Espíritu Santo reposó y era el elegido. Sus palabras tienen que ser un eco constante en nuestro corazón. En Mateo capítulo 23, verso 23, acabamos de leer a Lucas, dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley y fariseos hipócritas? Se cuidan de dar el diezmo del mínimo ingreso de sus hierbas, pero pasan por alto los aspectos importantes del primer pacto: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Hoy es una reflexión. Primero, no te dejes engañar por falsos maestros que quieran robar tu dinero. Ve a la Biblia. Dile: Espíritu Santo, revélate a mí. Nosotros en esta congregación nos esforzamos diario por ser una iglesia bibliocéntrica. Porque el que sostiene a Peniel Chur es Dios, no son sus diezmos. Necesito que comprendamos, iglesia, que los diezmos fue un sistema tributario dado por Dios en la ley para Israel. Para Israel. Para allá, para ellos. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros no solamente debemos enfocarnos en la base, como lo hacían los fariseos. Ah, no, yo diezmo, pero no tengo misericordia con la falta de mi hermano. Yo diezmo, pero tengo hábito de pecado. Yo diezmo, pero no obedezco al Señor. Jesús dijo que lo más importante no eran aquello que se habían fijado aquellos fariseos. Había cosas más importantes como el amor a Dios y la fe, que es en lo que nosotros tenemos que vivir. En eso tenemos que andar. Bueno, acabamos de leer a Jesús. Vamos a ver un aporte de lo que aparece en la iglesia. Yo le pido que me acompañe, por favor, Hebreos capítulo 7, verso 2. Hebreos capítulo 7, verso 2. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla, se lo dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Cuando uno mira el contexto de Hebreos, está explicando por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y porque Él no nació en la tribu de Leví. Él nació en Belén, en la ciudad del rey David. Él es un tipo de sacerdote como Melquisedec, no de la línea de Aarón. Y están explicando teológicamente en este capítulo por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué sacamos de aquí? Para la iglesia, efectivamente, ellos sabían y tenían la conciencia de lo dado en la ley, y ellos, como Jesús, decían: sí, deben diezmar, sí, los levitas reciben el diezmo, sí, está bien, ellos. En Hebreos capítulo 7, verso 5 dice: en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio del sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, sus hermanos, aunque ellos mismos sean descendientes de Abraham. Bueno, aquí en pantalla va a aparecer a continuación nuestro sobre. Yo aquí tengo uno. Cuando tú y yo cogemos nuestro sobre, ustedes van a ver que dice ofrenda y donación. No aparece la palabra diezmo. Usted y yo no tenemos la obligación judía de diezmar. Eso aparece en la ley como sistema tributario obligatorio. Hay personas
que no conocen esto. Nosotros no tenemos que cumplir los 613 mandamientos de la ley. No podemos escoger al azar cuál nos gusta cumplir y cuál no, o por cuál juzgamos a otro y por cuál no. Somos la iglesia. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Usted y yo no somos judíos, a no ser que alguno haya nacido en Israel y yo no sé. Usted y yo somos la iglesia. Si nosotros como iglesia, como Peniel Church Cali, como doctrina, lo que vemos en la Biblia, no somos judíos. Los diezmos son algo de la ley. Usted y yo no solamente estamos como ellos obligados al 10%, usted y yo no estamos obligados. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Si usted quiere dar el 15, el 20, el 30, el 50 o el 100, ellos están obligados a dar el 10. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros somos la iglesia. Y hay que empezar a dejar esas viejas maneras de pensar, ir a la escritura, cuidarnos que no nos vengan a robar y ser bíblicos. Por eso en nuestros sobres, en todos los sobres de Peniel Church Cali, no aparece la palabra diezmo, aparece la palabra otros. Nosotros aquí tampoco pedimos primicias, no somos judíos. Nosotros aquí tampoco tenemos la palabra voto ni pacto. Tampoco le venimos a decir, venga, pacte para que se haga rico, no. Respetamos cuando el Señor usa a aquellos ministros en ese contexto porque es Dios quien juzga, sí. Dios verá qué hace con las personas que están en el evangelio de la prosperidad. Dios verá qué hace con las personas que roban a los demás. Pero en esta congregación que es bibliocéntrica, es Dios el que sostiene la obra, no los diezmos. No estás obligado a diezmar. No es pecado que no diezmes. Quien te dijo eso es un engañador. Bíblicamente, el diezmo no es una obligación para la iglesia. ¿Estamos claros? La prueba todos como mirando. ¿Qué?